Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Me da mucho gusto tener el placer de saludarlos nuevamente. Esta noche, pasajeros, gracias a una investigación que hemos realizado, hemos logrado recolectar 3 aterradores testimonios paranormales reales de personas que trabajan como sepultureros. Definitivamente una ocupación que no es para todos y que a quienes la desempeñan los ha expuesto a situaciones extrañas, como las que conoceremos esta noche. Estimados pasajeros, si son tan amables, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El cuerpo de la niña. Hay experiencias en la vida que marcan a una persona para siempre. Y lo que me pasó durante mis primeros meses como sepulturero es una de esas cosas que nunca podré olvidar. Me da escalofríos recordar cada detalle de aquellos días. Pero siento que es necesario contar esta historia para que otros sepan que a veces los muertos no descansan en paz cuando no reciben el trato que merecen. No busco que me crean. Solo quiero desahogarme de algo que he guardado durante años. Todo comenzó cuando conseguí trabajo como sepulturero en el cementerio del pueblo. Era mi primer empleo de ese tipo, y la verdad no tenía mucha experiencia cavando tumbas o manejando asuntos relacionados con los muertos. El encargado me había contratado porque necesitaba ayuda urgente, y yo estaba dispuesto a trabajar por un sueldo que me permitía mantener a mi familia, mientras encontraba algo mejor. El cementerio estaba ubicado en las afueras del pueblo, rodeado de monte por todos lados, y durante las tardes se sentía muy silencioso y apartado. Me tocaba cavar las tumbas por la mañana, ayudar con los entierros cuando llegaban las familias, y después limpiar las herramientas y asegurarme de que todo quedara en orden. Después de unas 2 semanas, empecé a notar algo extraño que ocurría siempre por las tardes. Cuando ya había terminado mis labores y me preparaba para irme a casa, cuando caminaba hacia la salida del cementerio, veía a una niña pequeña que se acercaba desde el monte y se dirigía hacia donde yo estaba. La primera vez que la vi pensé que era una niña del pueblo que había venido a visitar alguna tumba de un familiar. Aunque me pareció raro que estuviera sola a esa hora y que viniera desde el monte. Era una pequeña de unos 8 años, con el cabello largo y sucio, vestida con ropa vieja y rasgada que parecía no haberse cambiado en mucho tiempo. Se acercó hasta donde yo estaba recogiendo mis herramientas y me dijo con una voz muy suave que por favor sacara su cuerpo de la tierra donde estaba y lo pusiera en el suelo sagrado del cementerio. Al principio pensé que estaba jugando, o que tal vez había perdido algún juguete enterrado en algún lado. Así que le pregunté de qué hablaba y dónde estaban sus padres. La niña no me respondió esas preguntas. Solo repitió lo mismo con la misma voz tranquila, diciéndome que necesitaba que sacara su cuerpo de donde estaba y lo enterrara en el cementerio. Después de decir eso, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el monte, perdiéndose entre los árboles antes de que pudiera seguirla. Esa misma noche, le conté a mi esposa lo que había pasado, y ella me dijo que probablemente era una niña del pueblo que estaba inventando historias. Me aconsejó que si la volvía a ver, le preguntara dónde vivía para poder hablar con sus padres y asegurarme de que llegara bien a su casa. Pero la niña siguió apareciendo todas las tardes, siempre a la misma hora y siempre con el mismo mensaje. Me decía que por favor sacara su cuerpo de la tierra y lo pusiera en suelo sagrado. Y después se iba caminando hacia el monte sin responder ninguna de mis preguntas. Comencé a preocuparme porque era obvio que algo no estaba bien. Traté de seguirla varias veces para ver a dónde iba, pero cada vez que intentaba caminar detrás de ella hacia el monte,
era como si desapareciera entre los árboles. Por más que me apurara y tratara de no perderla de vista, llegaba un momento en que simplemente ya no estaba ahí, como si se hubiera esfumado en el aire. Al cabo de una semana de que esto siguiera pasando, comencé a tener sueños con la niña. En esos sueños, ella aparecía en mi cuarto por las noches. Se paraba al lado de mi cama y me repetía lo mismo que me decía en el cementerio. Las pesadillas se hicieron tan fuertes que dejé de dormir bien. Despertaba varias veces durante la noche con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, pero cuando abría los ojos no había nadie ahí. Mi esposa notó que estaba durmiendo mal y me preguntó si tenía algún problema en el trabajo, pero no me atreví a contarle sobre los sueños. Una tarde, después de casi un mes de estos encuentros diarios, decidí que tenía que resolver el misterio de una vez por todas. Cuando la niña se me acercó con su mensaje habitual, le pregunté directamente dónde estaba su cuerpo. Le dije que si realmente necesitaba mi ayuda, tenía que explicarme exactamente qué era lo que quería que hiciera y dónde tenía que buscar. Para mi sorpresa, esa vez la niña no se fue caminando hacia el monte como siempre hacía. En lugar de eso, me hizo una seña para que la siguiera y comenzó a caminar lentamente hacia los árboles. Yo la seguí, manteniéndome cerca de ella para asegurarme de no perderla de vista, como había pasado las otras veces. Caminamos por el monte durante unos 20 minutos, siguiendo un sendero que yo no conocía y que parecía no haber sido usado en mucho tiempo. La niña sabía exactamente a dónde iba. Nunca dudó ni se detuvo para orientarse. Finalmente llegamos a un claro pequeño entre los árboles, donde había algunas rocas grandes y la tierra se veía diferente al resto del suelo del monte. La niña se detuvo en un punto específico y señaló hacia el suelo con su dedo. Me dijo que estaba ahí su cuerpo y que necesitaba que lo sacara de esa tierra que no era sagrada, para llevarlo al cementerio donde podría descansar en paz. Después de decir eso, la niña comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que desapareció por completo, dejándome solo en el claro. Me quedé ahí, parado por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Ya no podía negar que estaba lidiando con algo sobrenatural, pero al mismo tiempo sentía que tenía la responsabilidad de hacer lo que la niña me había pedido. Si realmente había un cuerpo enterrado en ese lugar, tenía que hacer algo al respecto. Al siguiente día regresé al claro con una pala y comencé a cavar en el lugar exacto donde la niña había señalado. No sabía qué tan profundo tendría que cavar, pero estaba decidido a llegar hasta el fondo del asunto. Después de una hora de trabajo, mi pala golpeó algo duro que no era una roca. Cavé con más cuidado alrededor de esa zona y encontré lo que parecían ser huesos humanos. Seguí excavando lentamente, hasta que pude confirmar que efectivamente había un esqueleto completo enterrado ahí. Por el tamaño de los huesos, era evidente que pertenecían a una niña pequeña, probablemente de la misma edad que el espectro que había estado viendo. No había manera de saber cuánto tiempo llevaba ese cuerpo enterrado en el monte, pero era obvio que no había recibido un entierro apropiado. Los huesos estaban envueltos en pedazos de tela que alguna vez habían sido ropa. No había ningún ataúd ni nada que indicara que hubiera sido un entierro formal. Con mucho cuidado, recogí todos los huesos y los restos de ropa que pude encontrar y los llevé de regreso al cementerio. Decidí esperar hasta la noche para hacer el entierro, porque no quería que nadie me viera y me hiciera preguntas que no sabría cómo responder. No tenía idea de quién había sido esa niña o cómo había terminado enterrada en el monte.
Esa noche, después de que oscureció completamente, cavé una tumba pequeña en una sección del cementerio, donde había espacio disponible. Puse los huesos de una niña en una caja de madera que había encontrado en el depósito del cementerio y los enterré con todo el respeto y cuidado que pude. Aunque no sabía su nombre, dije una oración por su alma y le pedí a Dios que la recibiera en paz. Desde esa noche, nunca más volví a ver a la niña en el cementerio. Ya no aparecía por las tardes cuando terminaba mi trabajo, y las pesadillas también dejaron de atormentarme. Era como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Su espíritu pudo descansar una vez que su cuerpo fue colocado en suelo sagrado como ella había pedido. Su alma es valiosa. Lo que presencié aquella noche me quitó el sueño durante muchos meses, y aún hoy me cuesta trabajo hablar de ello sin sentir un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Trabajé como sepulturero durante años y pensé que ya había visto todo lo relacionado con la muerte. Pero me equivoqué. Hay cosas en este mundo que van más allá de lo que cualquier persona debería presenciar. Fuerzas oscuras que operan cuando menos lo esperamos. Todo comenzó el día que me tocó enterrar a una de las mujeres más queridas del pueblo. Era una señora que había dedicado su vida entera a ayudar a los demás. Siempre tenía una sonrisa para cualquiera que lo necesitara, y nunca le negó un favor a nadie que se lo pidiera. Vivía en una casa pequeña al lado del cementerio, y durante años había sido como una guardiana no oficial del lugar. Había enfermado de manera repentina, y en solo una semana se deterioró hasta que ya no pudo más. Toda la gente del pueblo fue a despedirla en la iglesia, y después acompañó el cortejo hasta el cementerio donde yo había preparado su tumba con especial cuidado. Era una de esas personas que merecían el mejor trato posible. El entierro se llevó a cabo por la tarde, y cuando todas las familias se fueron a sus casas, yo me quedé terminando de arreglar la tumba. Puse flores frescas que habían sobrado de la ceremonia. Limpié bien la lápida provisional y me aseguré de que la tierra estuviera bien compactada. Era lo menos que podía hacer por alguien que había sido tan buena con todos. Cuando terminé mis labores, ya había oscurecido. Así que recogí mis herramientas y me dirigí hasta mi casa, que estaba cerca del cementerio. Esa noche hacía un poco de frío y la luna iluminaba bastante bien el camino, por lo que no tuve problemas para orientarme por las calles vacías. Ya estando en mi casa noté algo extraño. Desde la ventana de mi cuarto podía ver parte del cementerio, y me di cuenta de que había algunas luces moviéndose entre las tumbas. Al principio pensé que tal vez era algún familiar de la mujer que había muerto, que había regresado a dejarle algo más en su tumba. Pero mientras más observaba, más raro me parecía todo. Las luces no parecían ser de linternas normales, sino que tenían un color extraño, y se movían de una manera que no era natural. Además, pude distinguir varias siluetas que se desplazaban entre las tumbas. Demasiadas personas para ser una familia que había venido a una visita nocturna. La curiosidad pudo más que mi sentido común, así que decidí regresar al cementerio para ver qué estaba pasando. Agarré una linterna y salí de mi casa caminando silenciosamente hasta el lugar donde había visto las luces. Conforme me acercaba, pude escuchar voces bajas que murmuraban palabras que no logré entender. Cuando llegué a la cerca del cementerio, me escondí detrás de uno de los árboles grandes que había en la entrada, y desde ahí pude observar lo que estaba ocurriendo. Lo que me vi me dejó helado de terror y me hizo darme cuenta de que estaba presenciando algo que no debería haber visto nunca. Había un grupo de personas vestidas con túnicas negras largas que les cubrían todo el cuerpo
y llevaban capuchas puntiagudas que les tapaban la cara por completo. Se movían alrededor de la tumba de la mujer que habíamos enterrado esa misma tarde, y parecían estar llevando a cabo algún tipo de ceremonia o ritual. Tenían velas encendidas colocadas en un círculo alrededor de la tumba, y esas eran las luces extrañas que había visto desde mi casa. Las llamas tenían un color entre amarillo y verde que nunca había visto antes. El ambiente se sentía pesado y siniestro, como si hubiera una presencia malévola flotando en el aire. Lo que más me impactó fue ver que habían desenterrado el cuerpo de la mujer. El ataúd estaba abierto y podía distinguir la figura de la difunta acostada en medio del círculo de velas. Las personas encapuchadas se movían a su alrededor, recitando palabras en un idioma que no reconocí, pero que sonaba antiguo y aterrador. Uno de ellos tenía en sus manos lo que parecía ser un libro muy viejo, y leía de él con una voz audible, pero que no era clara desde donde yo me encontraba escondido. Los demás repetían ciertas palabras después de él, como si fuera una respuesta ritual que ya conocían de memoria. Todo el ambiente se sentía cargado de una energía negativa. No podía creer lo que estaba viendo. Esas personas habían profanado la tumba de una mujer buena y estaban usando su cuerpo para algún ritual diabólico. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero también sabía que tenía que hacer algo para detener lo que estaba pasando. Esa mujer se merecía descansar en paz. El problema era que yo estaba completamente solo y desarmado, mientras que ellos eran varios y obviamente sabían lo que estaban haciendo. No tenía manera de enfrentarlos sin poner en riesgo mi propia vida. Así que decidí ir a buscar ayuda para que las autoridades se hicieran cargo. Salí del cementerio tan silenciosamente como había entrado, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera alertar a las personas encapuchadas. Una vez que estuve a una distancia segura, corrí hacia las casas más cercanas para despertar a los vecinos y pedirles que me ayudaran a llamar a la policía. Los primeros en responder fueron los familiares de la mujer muerta, que vivían cerca del cementerio. Cuando les conté lo que había visto, se pusieron furiosos y dijeron que no iban a permitir que nadie profanara la tumba de su ser querido. De inmediato llamaron a la policía y despertaron a otros vecinos. En menos de 10 minutos ya teníamos un grupo considerable de personas indignadas. La policía llegó poco después, y todos juntos nos dirigimos hacia el cementerio para confrontar a los profanadores y asegurarnos de que fueran arrestados. Pero cuando llegamos al lugar donde yo había visto el ritual, no encontramos absolutamente nada. La tumba de la mujer estaba exactamente como la habíamos dejado después del entierro, con la tierra bien compactada y las flores en su lugar. No había señales de que hubiera sido excavada, ni había velas ni cera derretida en el suelo. La policía revisó todo el cementerio con linternas potentes, pero no encontró ninguna evidencia de actividad reciente. Algunos de los vecinos comenzaron a mirarme con desconfianza, como si pensaran que me había inventado toda la historia. Los familiares decidieron abrir la tumba para asegurarse de que el cuerpo siguiera ahí, y fue cuando se llevaron la sorpresa, pues el cajón estaba completamente vacío. Todos quedaron impactados al saber que yo no mentía, pero la búsqueda que se realizó para encontrar el cuerpo fue en vano, porque ni rastro de aquellas personas pudieron encontrar. Sin embargo, días después llegaría la sorpresa que nuevamente sacudiría a todo el pueblo. Un grupo de niños que estaba jugando en el monte encontró el cuerpo de la mujer semienterrado en un lugar apartado, muy lejos del cementerio. Estaba en muy mal estado y parecía haber sido sometido a algún tipo de maltrato antes de ser abandonado ahí. La policía confirmó que era la misma persona
que enterré aquella tarde. La noticia se extendió por todo el pueblo como un incendio. La gente comenzó a hablar de sectas satánicas que operaban en la región, de rituales diabólicos que se llevaban a cabo para robar las almas de los muertos antes de que pudieran llegar al cielo. Los rumores se hicieron cada vez más elaborados y aterradores. Algunos dijeron que esa mujer había sido escogida específicamente porque era muy buena y su alma valía más para los demonios que las almas de personas corrompidas. Otros aseguraron que habían visto señales de actividad satánica en el pueblo durante meses, pero que nadie había querido prestarles atención. La policía nunca pudo encontrar a los responsables del robo del cuerpo, a pesar de que se hicieron investigaciones exhaustivas durante semanas. Era como si las personas que yo había visto esa noche hubieran desaparecido sin dejar rastro, llevándose con ellos todos los secretos de lo que realmente había pasado. Queridos pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Eso me da un gusto enorme. Antes de continuar, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, apoyes a este proyecto con tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Esto es importante porque así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y además formarás parte de la gran familia de pasajeros. No lo olvides que a mí me encuentras en Instagram como LocuTonyMX. Esta es mi cuenta personal, así que apreciaría mucho te añadieras a ella y estableciéramos contacto. Si lo prefieres, la bandeja desolada está deseosa de recibir tu relato. Envíalo por favor al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Y si crees que este contenido se lo merece, agradecería mucho hypearas este video. Esta herramienta es gratuita y a mí me ayudarás a llegar a más personas. Además, me encantaría saludarte en la caja de comentarios, contar con tu pulgar arriba y que por supuesto compartieras este video con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta gran comunidad. De antemano, mil gracias. Estimados pasajeros, queda una escala más a la que hay que ir, y la que además es muy interesante y escalofriante. Así que vamos a escucharla. ¿Me acompañan? Escucho sus gritos. Hay cosas que uno aprende a vivir con ellas porque no queda más remedio, aunque al principio parezcan imposibles de soportar. Lo que me comenzó a pasar hace algunos años me hizo pensar que estaba perdiendo la razón, pero con el tiempo me di cuenta de que hay experiencias que van más allá de lo que podemos explicar con la lógica. No sé si lo que escucho son realmente las voces de los muertos, o si mi mente me está jugando una mala pasada, pero he decidido que es mejor no buscar respuestas que tal vez no quiero conocer. Todo comenzó una noche cuando llevaba varios años trabajando como sepulturero en el cementerio del pueblo. Era un trabajo que me gustaba porque me permitía estar solo la mayor parte del tiempo, y nunca había tenido problemas con los aspectos más sombríos de mi oficio. Estaba acostumbrado a manejar cadáveres, cavar tumbas y a estar rodeado de muerte sin que eso me afectara emocionalmente. Esa noche, había llegado a mi casa después de un día normal de trabajo. Había cenado tranquilo y me había acostado a dormir como siempre hacía. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché una voz que gritaba desesperadamente desde algún lugar lejano. Al principio pensé que era algún vecino que tenía problemas, pero conforme prestaba más atención, me di cuenta de que la voz venía desde la dirección del cementerio. El grito decía claramente que estaba vivo, que por favor lo sacaran de ahí porque no podía respirar. Era una voz de hombre, llena de terror y desesperación, que me partía el corazón escucharla. No podía quedarme acostado sabiendo que alguien necesitaba ayuda. Así que me levanté de inmediato, me vestí lo más rápido que pude y corrí hacia el cementerio con una linterna en mano. Una vez que llegué al cementerio, seguí el sonido de los gritos para tratar de ubicar exactamente de dónde venían. La voz me guió hasta una tumba que había sido sepultada esa misma mañana.
donde habíamos enterrado a un hombre que había muerto de una enfermedad del corazón. Los gritos parecían venir directamente de debajo de la tierra y me llenaron de pánico al pensar que tal vez habíamos enterrado a alguien que todavía estaba vivo. Sin pensarlo 2 veces, fui a buscar mis herramientas de trabajo y comencé a cavar desesperadamente para llegar hasta el ataúd. Era un trabajo pesado y agotador, especialmente en medio de la noche, y con la prisa de salvar a alguien que creía que se estaba asfixiando bajo tierra. Después de casi 1 hora de trabajo, logré llegar hasta el ataúd y romper el cemento que lo cubría. Cuando finalmente pude abrir el ataúd, me encontré con el cadáver del hombre que habíamos enterrado esa mañana. Estaba exactamente como lo habíamos dejado, frío, rígido y sin ninguna señal de vida. No había manera de que hubiera estado gritando pidiendo ayuda. Era evidente que llevaba un tiempo muerto. Me quedé ahí parado, confundido y asustado, sin entender qué había pasado con la voz que había escuchado tan claramente. Pensé que tal vez había sido una pesadilla muy vívida, o que el cansancio me había hecho imaginar cosas que no eran reales. Volví a cerrar el ataúd, tapé la tumba de nuevo y regresé a mi casa, sintiéndome como un tonto por haber cavado toda una tumba por una alucinación. Traté de convencerme de que había sido un episodio aislado y que no volvería a pasar. Pero me equivoqué completamente. A los pocos días volvió a suceder lo mismo, esta vez con una voz de una mujer que gritaba que la sacaran de ahí porque tenía frío y no podía moverse. De nuevo corrí al cementerio. Seguí el sonido hasta una tumba específica. Cavé durante horas y encontré exactamente lo mismo. Un cadáver normal que llevaba días muerto. Esto se convirtió en algo que me pasaba con frecuencia, tal vez 2 o 3 veces por semana. Siempre era lo mismo. Voces desesperadas que gritaban que estaban vivas, que necesitaban ayuda, que lo sacaran de sus tumbas. Y siempre terminaba cavando tumbas en medio de la noche, solo para encontrar cadáveres que obviamente llevaban tiempo muertos. Lo que más me perturbaba era que las voces sonaban completamente reales. No eran susurros vagos o sonidos ambiguos que pudiera confundir con el viento o con otros ruidos nocturnos. Eran gritos claros y desesperados de personas que parecían estar en una situación de vida o muerte. Podía distinguir si eran hombres o mujeres, jóvenes o viejos, y cada voz tenía su propia personalidad y su propio nivel de terror. Incluso, comenzó a pasarme en ocasiones donde yo mismo había participado en el entierro ese mismo día. Después de que todas las familias se iban del cementerio, yo terminaba de arreglar la tumba. Podía escuchar los gritos de la persona que acabábamos de sepultar. Era especialmente perturbador, porque sabía con certeza que esas personas estaban muertas. Había visto sus cuerpos antes del entierro. Al principio trataba de explicar cada episodio de manera racional. Pensé que tal vez era el estrés del trabajo, que mi mente estaba creando estas alucinaciones, como una forma de procesar todo lo relacionado con la muerte que manejaba diariamente. También consideré la posibilidad de que fuera algún trastorno del sueño, que me hacía escuchar esas cosas que no existían. Consulté con un doctor sobre mi problema, pero sin contarle exactamente lo que escuchaba, porque sabía que pensaría que estaba loco. Le dije que tenía problemas para dormir y que a veces escuchaba ruidos extraños por las noches. Me recetó algunas pastillas para dormir, pero no funcionaron. Seguía escuchando las voces con la misma claridad de siempre. Después de varios meses de esto, comencé a desarrollar una rutina para lidiar con la situación. Cuando escuchaba los gritos, ya no corría desesperadamente al cementerio como al principio. Me quedaba en la cama, respiraba profundo y trataba de ignorar las voces hasta que se callaran. Sabía que si iba a investigar solo encontraría lo mismo de siempre.
cadáveres normales en sus tumbas. Pero ignorar las voces no era fácil. Eran tan convincentes y sonaban tan desesperadas que mi instinto humano me empujaba a ayudar. Tuve que entrenar mi mente para resistir ese impulso y recordarme constantemente que lo que escuchaba no era real, o al menos no era algo que pudiera resolver cavando tumbas. Las voces se volvieron parte de mi rutina nocturna. Algunas noches las escuchaba, otras no. Aprendí a distinguir cuáles eran las voces regulares que ya conocía y cuáles eran nuevas. Era como si tuviera una población constante de muertos que me hablaban, con nuevos miembros que se unían cada vez que había un entierro reciente. En la actualidad he aprendido a vivir con esta situación. Las voces siguen ahí, tan reales y desesperadas como siempre, pero ya no me perturban como antes. He desarrollado la habilidad de ignorarlas completamente cuando quiero dormir, como si fuera un ruido de fondo que mi mente puede filtrar cuando es necesario. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,